Buenos días, mi nombre es Cleopatra Charcape Medina. Soy estudiante de la Universidad Alas Peruanas en la carrera de Ingeniería Ambiental. A través de este video le explicaré el desarrollo del trabajo académico del curso Estadística y Probabilidad, en el que nos plantean realizar una encuesta a 30 personas sobre el promedio que invierten en prepararse o capacitarse mensualmente. Para ello nos iremos a una hoja de Excel, como la que vemos aquí, que nos dice el promedio de inversión mensual en estudios. Como nos plantea el problema, consultar a 30 personas cuánto es lo que gastan mensualmente. Este es el monto que gastan. Ejemplo, la primera persona gasta 120, la segunda 310, la tercera 420 y así sucesivamente. Teniendo estos datos, vamos a hallar el rango que vemos aquí. Para hallar el rango nos dice que es la resta del número máximo y el número mínimo. ¿De cuál? De estos 30 datos. Bien, para hallar el número máximo, lo hallamos colocando igual max entre paréntesis las celdas en las que se encuentran los números de los cuales vamos a buscar el número mayor de estos 30. Nos dice que está desde la celda C6 hasta la celda C35. Cerramos paréntesis, le damos enter y nos sale que el número mayor es 450. De la misma manera para el número mínimo, igual min entre paréntesis C6 hasta la C35, que son donde se encuentran los 30 números. Cerramos paréntesis, igual 100. Entonces nos dice que el rango es el número máximo 450 menos el número mínimo 100, teniendo por resultado 350. Ahora hallaremos el número de intervalos representado por K. Me dice que para hallar el número de intervalos es K igual a 1 más 3.32 por logaritmo de n. ¿Cuál es n? Es la cantidad de números que tenemos aquí. Son 30 personas entrevistadas, n será 30. Entonces reemplazamos 1 más 3.32 por logaritmo de 30, en este caso, nos sale 5.90, 40, 42, 57, redondeándolo a 6. Ahora hallaremos la amplitud. Nos dice que la amplitud es el rango entre K. ¿Cuánto era el rango? 350 entre, ¿cuánto era K? 6. Teniendo como resultado 58.33, etc. Redondeándolo a 58.5. Bien, teniendo estos datos, nos vamos a la tabla de frecuencia, que es esta de aquí, y lo hallamos de la siguiente manera. Me dice K, que es el número de intervalos que teníamos aquí, intervalos K, era 6. Acá tenemos 6. Li sub i, perdón, que es el límite superior, será el número menor que encontramos, 100. Entonces tenemos 100. L sub s, que es el límite inferior, será la suma del límite superior de intervalo 1 más la amplitud, que como lo encontramos era 58.5. Entonces será 100 más 58.5, nos da resultado 158.5. Para hallar el siguiente intervalo 2, hallamos, para encontrar el límite superior, colocaremos el límite inferior que nos salió en el intervalo 1, es decir, 158.5. Como ven, lo hemos bajado aquí. Entonces, el límite inferior será
lo mismo que hicimos en el intervalo 1, la suma de este 158.5 más la amplitud, que era 158.5, teniendo como resultado 217. De igual modo, cuando bajamos el 217 a límite superior de tercer intervalo y el límite inferior, sumamos 217 más 58.5 nos da 275.5 y así sucesivamente. Como ven, hemos bajado acá, este está aquí, este está aquí y aquí solamente es la suma de este más la amplitud. Nos vamos a Y sub I, que es la marca de clase. ¿Cómo hallamos esto? Sumando el límite inferior más el límite superior entre 2, como vemos aquí, límite superior más límite inferior entre 2, nos da como resultado 129. Y aquí de la misma manera, o simplemente el puntito que tenemos acá lo bajamos y automáticamente va a ir sumando. Para encontrar f sub i, la frecuencia absoluta simple, la hallamos de la siguiente manera. Colocamos igual contar punto si, las celdas en las que se encuentran los 30 números, coma, entre comillas, sea un número menor a 158.5, que era el límite inferior, y nos da que hay la frecuencia de este número a este número son 7 números. Igualmente en el intervalo 2 colocaremos igual contar punto si punto conjunto. ¿Por qué? Porque aquí sí señalizaremos el límite inferior y el límite superior. Contar punto si punto conjunto, entre paréntesis las celdas en las que se encuentran, coma, entre comillas, menor a 217, porque recuerden que el primer criterio que colocamos es el de límite inferior, porque tenemos aquí 217, coma, volvemos a colocar las celdas en las que se encuentran los 30 números, coma, entre comillas, el número sea mayor a 158.5, que es el límite superior de la celda, es 158.5. entonces así colocaremos de la misma manera aquí. Será el primer criterio será 275.5 y el segundo criterio 217. Igualmente aquí, aquí y aquí. Ahora ya haremos el f sub i, que es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo hallamos esto? Es la suma de esta más esta. Como aquí no tenemos límite absoluto acumulado, copiaremos el mismo de la absoluta simple, 7. Aquí en el segundo intervalo, como sí tenemos la acumulada, que es el 7, sumaremos el 7 más el 6, que es la frecuencia absoluta que nos salió, la frecuencia simple que nos salió, más la acumulada del intervalo 1, teniendo resultado 13. De la misma manera aquí, 13 más 3, 16, 16 más 5, 21 y así sucesivamente. Un detallito que me olvidé de decirles: en la frecuencia absoluta simple, la suma tiene que ser igual a n. ¿Cuánto era n? 30, porque son 30 personas a las que hemos entrevistado. Entonces debe ser la misma, ¿sí? Bien, nos vamos con h sub i, la frecuencia relativa. Nos dice que es la frecuencia absoluta simple, está de aquí, entre el total de la frecuencia, que es n, que es 30. Entonces será 7 entre 30.
damos 0.23333. De la misma manera será 6 entre 30 nos da 0.2 y así sucesivamente. H sub i es la frecuencia relativa acumulada. Es parecida al F sub i. Hacemos la suma. Como no tenemos frecuencia relativa acumulada en el inferior, colocaremos el mismo de la frecuencia relativa simple. Para el intervalo 2 sí sumaremos el 0.23333 más el 0.2, hallando 0.43333. De igual manera con los intervalos de abajo. Ahora, y sub i por f sub i es y sub i por f sub i. Multiplicaremos 129.25 por 7, teniendo 905. De la misma manera, 187 por 75 por 6. De la misma manera hasta llegar. En este caso sumaremos todos estos dígitos que tenemos aquí, teniendo el 7972.5. ¿Por qué a este le sumamos? Porque con el y sub i por el f sub i hallaremos la media o el promedio, que lo tenemos aquí. Nos dice que la media o el promedio es la sumatoria de y sub i por f sub i entre n. Tenemos el monto total acá de y sub i por f sub i, que es 7972.5 entre n. ¿Cuánto era n? 30. Aquí lo reemplazamos, 7972.5 entre n, teniendo como resultado 265.75. Ahora hallaremos la mediana, que nos dice localizar el renglón en donde aplicaremos la fórmula. Fi donde este contenido sea mayor a n entre 2. ¿Cuánto era n entre 2? Era 30n entre 2, 15. Entonces f sub i, la frecuencia absoluta acumulada, tiene que ser mayor a 15. Buscamos, encontramos aquí el 16. Entonces trabajaremos con este intervalo, con el intervalo número 3. Vamos a ver, nos dice la fórmula. Mediana ME es igual al límite superior más perdón, disculpen, límite superior más la amplitud por n entre 2 menos f sub i menos n. ¿Qué quiere decir? El f sub i que hemos encontrado, que es el 13, menos 1 será un número antes de este, es decir, el 13, sobre f sub i. F sub i, vamos a ver, f sub i, intervalo 3, aquí está, 3. Entonces, reemplazamos. ME, límite superior, nos dice 217, como vemos aquí, más la amplitud, que era 58.5, por n entre 2. N es 30, entre 2 nos da 15. Por 15 menos f sub i menos 1. Recordamos que era el 16, pero el número anterior era el 13. Entonces, el 13. Entre f sub i, que era la frecuencia absoluta simple, que era 3. Desarrollando, obtenemos 255.961. De la misma manera, hallaremos moda. Nos dice, localizamos el intervalo o renglón en donde aplicaremos la fórmula. Fi debe ser el número máximo, o sea, el número más grande, f sub i, que es la frecuencia absoluta simple. Aquí tenemos f sub i. ¿Cuál es el número mayor? Vemos que hay 7. Aquí también hay 7.
Elegiremos uno de los dos. Veamos con el primero. Intervalo 1. Nos dice entonces que la fórmula es MO es igual a límite superior más C, que viene a ser la amplitud, por D sub I sobre D sub I más D sub 2. Como hallaremos, nos dice el D sub I será igual a F sub I a la frecuencia absoluta simple menos la frecuencia absoluta simple menos 1, o sea, antes de esta frecuencia. Y el D sub 2 será la frecuencia absoluta simple menos la frecuencia absoluta simple siguiente, porque nos dice más 1. Veamos. Nos dice entonces la frecuencia de I para allá, de I, nos dice que es la frecuencia simple absoluta, en este caso 7, menos la frecuencia simple anterior. No tenemos anterior, entonces lo dejamos en 0, 7. Ahora, para hallar D2, D sub 2 nos dice que es la frecuencia absoluta simple menos la frecuencia absoluta siguiente, más 1, la de abajito, más 1, sería 6. Teniendo 7 menos 6, 1. Entonces sabemos que el D1 es 7 y el D sub 2 es 1. Vayamos a aplicarlo a la fórmula y encontramos L sub I, límite superior, es 100, vemos, 100, más la amplitud, que era 58.5, por D sub 1, era 7, entre D sub 1, nuevamente 7, más D sub 2, que era 1. Desarrollando, tenemos 151.18. Entonces podemos decir que el promedio, disculpen, aquí, que el promedio de la inversión que gastan estas personas entrevistadas en estudiar es de 265.75 soles. En la mediana nos dice que el 50% de los entrevistados gastan más de 256. Sacamos aquí que era 255.96, redondeándolo ya tenemos 256. Entonces nos dicen que en la mediana es el 50% de los entrevistados gastan más de 256 soles, mientras que el 50% restante gana menos de esta cantidad. ¿Sí? Entonces, en moda nos dicen que la moda es 151.18, que es el valor más frecuente de las personas entrevistadas. Esto quiere decir que 151.18 es el valor más frecuente del gasto que usan estas 30 personas. Entonces, teniendo así estos datos, es que encontramos la tabla de frecuencias. Muchas gracias. Eso es todo.